Pues como lo mencionó Fernanda, soy Brenda Alcántar y les voy a hablar sobre el desarrollo de materiales absorbentes de CO2 a partir de subproductos industriales. Como resultado de las emisiones antropogénicas a la atmósfera relacionadas principalmente con la generación de energía y la industria, los gases de efecto invernadero continúan acumulándose en la atmósfera a un ritmo acelerado, con impactos negativos sobre el medio ambiente en la salud. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar que la producción energética contribuye con cerca del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el sector industrial lo hace con el 21%. Dentro de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono es uno de los más abundantes, con aproximadamente el 65% de las emisiones, por lo que se busca impulsar la investigación en tecnologías para mitigar sus efectos adversos. En la gráfica de la derecha podemos observar la tendencia creciente en las emisiones de dióxido de carbono. El reporte de la concentración de CO2 para diciembre del 2020 fue de 414 partes por millón. En nuestro país el escenario no es más alentador. De hecho, México ocupa el lugar número 12 a nivel mundial y el primer lugar en América Latina en emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo con cerca del 1% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Por lo tanto, desarrollar tecnologías de captura, almacenamiento y utilización del CO2 es fundamental para mitigar los efectos negativos ocasionados por la gran cantidad de emisiones. Esto obviamente de la mano del desarrollo de energías libres de carbono, de la disminución en la deforestación, del desarrollo de procesos eficientes, etc. En el siguiente esquema podemos observar en qué consisten las tecnologías de captura, almacenamiento y utilización. Una vez que el CO2 es emitido a la atmósfera como consecuencia de las diferentes actividades que realizamos, es importante contar con tecnologías de captura o también llamadas tecnologías de separación, sobre todo pues en fuentes fijas, como lo son la producción energética y el sector industrial. Esta etapa nos va a ayudar a aumentar la concentración de CO2 en la corriente, ya que la concentración de CO2 directamente de la fuente es baja, es menor al 20%, alrededor del 15%. Esto como un paso previo al almacenamiento, también llamado secuestro, que puede ser almacenamiento geológico, en acuíferos salinos o en el océano. Sin embargo, el almacenamiento es un proceso bastante complejo porque pues implica seleccionar un sitio adecuado que cumpla con todos los requerimientos para llevar a cabo la inyección del CO2 sin alterar su estructura y sin causar efectos adversos al medio ambiente, además del transporte en la construcción de ductos, etc. Es por ello que otra de las alternativas es la utilización o conversión del CO2. Dentro de la utilización del CO2 se puede utilizar directamente para el curado de cementos, para la recuperación mejorada de combustibles. Sin embargo, dentro de la conversión, pues hay una ventana mucho mayor de aplicaciones y esta conversión se puede realizar con corrientes de CO2 a alta concentración, es decir, provenientes de procesos de captura, o a baja concentración de CO2, es decir, directamente de la fuente. Esto va a depender del proceso de conversión que se seleccione. Los más estudiados son los procesos biológicos, los procesos electroquímicos, catalíticos y fotocatalíticos. Entonces, podemos observar que contar con tecnologías de captura que nos permitan la separación del CO2 de otros componentes de las corrientes gaseosas, incrementando así su concentración, es un paso fundamental para su posterior conversión en productos de valor agregado, como lo pueden ser reactivos químicos y combustibles. Los procesos de adsorción y adsorción son los más utilizados para la captura de dióxido de carbono. Dentro de ellos, dentro de los materiales sólidos alcalinos, podemos encontrar materiales a base de litio y óxido de calcio, que son por mucho los materiales más estudiados en procesos de adsorción. Es por ello que buscar alternativas de bajo costo, sin comprometer la eficiencia y estabilidad, son el objetivo del presente proyecto. Es así como en la búsqueda de reducir costos y mejorar las propiedades de estos materiales,
se ha utilizado los residuos o subproductos industriales para la síntesis de estos materiales. Por ejemplo, el sector industrial contribuye con el 21% en la generación de residuos y la producción energética con cerca del 3%. Dentro de los residuos o subproductos industriales se encuentran las escorias metalúrgicas de hierro, acero y cobre, y dentro de la producción energética podemos identificar las cenizas volantes y la sílice proveniente de plantas geotérmicas. En este grupo hemos trabajado con la sílice proveniente de la planta geotérmica de Cerro Prieto, en Baja California. Estos materiales tienen un alto contenido en calcio, sílice y hierro, que son pues materia prima para el desarrollo de materiales absorbentes. Uno de los materiales que hemos preparado es el ortosilicato de litio a partir de escoria de hierro, la cual contiene cerca del 39% de dióxido de silicio, además de otros componentes que pueden favorecer a la captura, como lo son el óxido de calcio y óxido de magnesio. Una vez preparado el ortosilicato de litio por reacción en estado sólido, pues procedemos a evaluar su comportamiento de captura mediante análisis termogravimétricos, y lo hemos realizado a bajas concentraciones de CO2, es decir, en presiones parciales de 0.05 a 0.2. En verde podemos identificar el ortosilicato preparado a partir de reactivos puros, y en azul el que preparamos a partir de escorias de hierro. El ortosilicato preparado a partir de reactivos puros puede presentar una eficiencia de captura de cerca de 360 miligramos de CO2 por gramo de material. Esto es en concentración al 100% en CO2. Sin embargo, pues eso se aleja mucho de la realidad, ya que pues la concentración en los gases exhaustos pues es menor al 20%. Es así que cuando estudiamos el comportamiento de captura del ortosilicato a bajas concentraciones de CO2, pues obtenemos una captura de solo 60 miligramos de CO2 por gramo de material, es decir, muy baja. Cuando nosotros evaluamos el material obtenido a partir de escorias metalúrgicas, pues podemos observar que la captura inicia a temperaturas más bajas, alrededor de 400 grados centígrados, y que se alcanzan cerca de 120 miligramos de CO2 por gramo de material, esto es, con una presión parcial de 0.2. Una vez que identificamos el intervalo de captura, pues procedemos a hacer estudios isotérmicos para identificar la mejor temperatura de captura, así como calcular los parámetros cinéticos del proceso. En este ejemplo les muestro las isotermas de captura con una presión parcial de 0.05, y identificamos que a 650 grados se presenta la mejor captura de cerca de 130 miligramos de CO2 por gramo de material. Y una vez identificada esta temperatura de captura y calculados los parámetros cinéticos correspondientes, pues se realizaron estudios de ciclos consecutivos de absorción-desorción a dos diferentes presiones parciales de CO2 de 0.05 y 0.2 presión parcial de CO2. Podemos observar que el material es bastante estable con respecto al tiempo y al número de ciclos, y la desorción también es bastante rápida, solo le lleva entre 20 y 30 minutos para que sea completa. Otro material que hemos preparado pues es una ferrita de litio a partir de escoria de cobre, la cual contiene cerca del 60% de óxido de hierro. Esta ferrita pues la preparamos a partir del óxido de hierro proveniente de la escoria de cobre y de óxido de litio. Una vez formada la ferrita de litio, procedemos a estudiar la captura como en el material anterior. Identificamos tres zonas de captura: la captura superficial hasta 400 grados. A 400 grados se inician los procesos difusivos, tanto difusión del CO2 como difusión intercristalina de los iones litio y oxígeno para formar el correspondiente carbonato de litio. Y una tercera etapa donde se establece un equilibrio absorción-desorción, y es por ello que pues empezamos a ver una ligera pérdida de peso.
Una vez identificado igual el intervalo de captura, pues hicimos algunos experimentos isotérmicos. Aquí les muestro aquellos con una presión parcial de 0.2. Se puede observar que la mejor temperatura para este material es de 675 grados centígrados. También podemos observar que, pues, a simple vista, tienen una muy buena cinética de absorción. Esto se corroboró una vez calculando los parámetros cinéticos. Y también una vez que probamos diferentes concentraciones de CO2 entre 0.05 y 0.2, pues observamos que la captura no disminuye considerablemente, aun cuando la presión parcial del CO2 baja hasta el 0.05%. Queda un minuto, doctora. Sí, gracias. Ya voy a terminar. Es por ello bueno que estudiar materiales absorbentes para alta temperatura es muy importante considerar pues la concentración del CO2 a la cual queremos evaluar nuestro material, la temperatura, y considerando eso, en esta gráfica les presento algunos materiales que se han desarrollado. Escoria de acero, que ya les he hablado de ella, es un material rico en óxido de calcio, puede capturar hasta cerca de 50 miligramos de dióxido de carbono. Cuando esta escoria se modifica con ácido acético, 250 miligramos, y aquí observamos los materiales a base de litio que les he presentado anteriormente. Finalmente, como comentarios, les comento que los absorbentes derivados de residuos y subproductos industriales poseen muchas ventajas que incluyen su disponibilidad, regeneración bajo costo y menor corrosión. Sin embargo, para implementar su aplicación a escala industrial, pues necesitamos estudiar detalladamente si son rentables o no, evaluar la absorción en presencia de otros gases corrosivos como lo son los óxidos de nitrógeno y de azufre, estudiar e identificar los subproductos que se obtienen durante la síntesis y la absorción del CO2, así como proponer alternativas para su manejo y disposición una vez que terminen con su ciclo de utilización para la captura. Muchas gracias.